Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo este domingo 28 de noviembre del 2021 y vamos a tratar un tema muy importante, la Iglesia, un organismo vivo. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú sometiste todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor y lo diste por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Padre, porque somos la iglesia gloriosa de Jesucristo en la tierra. Gracias, Papito amado, por la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por el nombre que nos has dado, que es sobre todo nombre. Y todos decimos, amén, aleluya, amén. Sean bienvenidos, hermanos. Hoy día vamos a tratar este tema, la iglesia, un organismo vivo. Porque la iglesia de Jesucristo no es una organización, es un organismo vivo cuya cabeza es Jesucristo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, como organismo vivo, la iglesia de Jesucristo es dinámica, es activa, está en movimiento, está en constante crecimiento. Y así fue como nació precisamente la iglesia de Jesucristo, vital, dinámica. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia de Hechos de los Apóstoles es la iglesia que tenemos que seguir, la que tenemos que tener como ejemplo, guiada por el Espíritu Santo. Todos los miembros de la iglesia estaban comprometidos con el Evangelio, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero es muy importante cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5 nos los recuerda, hermanos. Romanos 12:5 dice la palabra, así nosotros siendo muchos, porque somos muchísimos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 6:15, la palabra hablando sobre la iglesia y sobre quién es la cabeza de la iglesia, nos va a hacer un comentario también. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces nosotros somos todos, cada uno de nosotros, miembros de ese cuerpo. Primera de Corintios 10:17 nos dice la palabra de Dios, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Recordemos que domingos atrás vimos que Jesucristo es el pan de vida. Y Colosenses 1:18 lo va a poner mucho más claro cuando dice la palabra en Colosenses 1:18, nos dice, y Él, cuando decimos Él, es Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, somos el cuerpo glorioso de Cristo en la tierra. Y es una iglesia gloriosa, hermanos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia gloriosa. Efesios capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios,
Efesios capítulo 3, versículo 21. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, sirviendo en la iglesia de Jesucristo, damos gloria a la cabeza, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Efesios 5, 27 nos dice la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, dice, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero vamos a ver el contexto de el versículo 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Jesucristo está conformada por convertidos, por hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Hechos 9:15 nos narra el testimonio de Pablo, un judío de judíos, un fariseo de fariseos, perseguidor de cristianos, que tiene un encuentro real y verdadero con Jesucristo camino a Damasco, y él se convierte a Cristo, y de ser perseguidor de cristianos pasa a ser perseguido por causa del nombre de Jesucristo. Vamos a ver una vez más Hechos 9, versículo del 15 hacia adelante. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Está hablando de Saulo, luego llamado Pablo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia de Jesucristo está conformada por convertidos y por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero veamos una cita más, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a ver. La iglesia de Jesucristo nació, como todos sabemos, el día de Pentecostés. Y una iglesia que comenzó a ser guiada por el Espíritu de Dios, donde se manifestaban prodigios, señales, milagros. Entonces, primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9 y 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la iglesia de Jesucristo, que es una iglesia universal, que es una iglesia apostólica, que es una iglesia bíblica, está conformada por convertidos, por gente que ha creído, hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Pero además de eso, sus miembros están comprometidos con el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo, es la buena noticia, que solamente en Él hay salvación. Y hay un pasaje muy interesante, que podríamos remontarnos a antecedentes. Vamos a hablar un poco acerca de Felipe. Felipe fue uno de los 7 diáconos, de los 7 servidores que servían a las mesas
cuando los cristianos comenzaron a vivir juntos, cuando empezó la persecución. Y este Felipe se convierte en el Felipe el evangelista. Veamos el pasaje en el que Felipe va a predicar el evangelio a un dignatario de Etíope. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Lo podemos volver a leer porque decíamos que la iglesia de Jesucristo es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que escucha la guianza del Espíritu Santo, porque dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, capacitado por el Espíritu Santo, ya no solamente como servidor de las mesas o como mozo, como vulgarmente podemos llamar a alguien que atiende las mesas. Recordemos que la condición era que tenga un buen testimonio, que sea lleno del Espíritu Santo y que tenga sabiduría para servir mesas, hermanos. Pero es que Dios estaba ya preparando a este hombre para una nueva función, la de llevar el Evangelio. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, la iglesia de Jesucristo, los miembros, todos los miembros, estaban comprometidos con el Evangelio, ¿no? ¿Y eso ha cambiado? No ha cambiado en absoluto. Porque es más, Jesucristo dejó como la gran comisión a todos los que creen en Él y a todos los que creen en su obra terminada y perfecta en la cruz. Les dejó una gran comisión, a ti, a mí y a todos los que creemos en Jesucristo. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo, esa es tu labor, esa es tu gran comisión, ese es el trabajo que tienes que hacer. Y en Mateo 28:19, el complemento de lo que es Marcos 16:15, dice la palabra de Dios, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que todos los miembros, aquí no solamente es la función del pastor o de los ministros, todos los miembros estamos no solamente capacitados, sino estamos enviados por Jesucristo a llevar el Evangelio de la gracia de Dios a toda criatura, a todo el mundo. Y es que la iglesia de Jesucristo no es una iglesia pasiva, no es una iglesia donde la gente va a calentar asientos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia activa, no es pasiva, ni mucho menos muerta. Hechos 17:6 vemos un ejemplo, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Esos somos nosotros.
trastornamos el mundo entero. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. En cualquier lugar donde estemos, y nos pueden llamar inclusive, como alguna mujer se refirió a mí, como fanáticos. No, lo que pasa es que nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó una gran comisión y probablemente es la única que tengamos que hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos de Cristo. Entonces ese es nuestro trabajo, esa es la iglesia de Jesucristo. No es una iglesia muerta, no es una iglesia pasiva que donde todo el mundo se va a dormir y donde solamente hay un hombre que hace cosas o que habla. No, hermanos, toda la iglesia de Jesucristo está comprometida con el Evangelio de la gracia. Por eso, a esta altura de este mensaje es necesario hacer una reflexión. Jesús, al hacer la oración sacerdotal, que la encontramos en Juan 17, vayamos todos a Juan 17, esa es la oración que hizo Jesucristo a favor de todos los que creemos en Él, a favor de todos los seguidores de Él. Dijo, no vamos a leer todo el capítulo, pero podemos leer desde el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Le está hablando a los seguidores de todas las épocas, hermanos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros, hermanos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso decimos que la iglesia de Jesucristo es una iglesia gloriosa, pero es una iglesia conformada por hombres y mujeres que creen en Jesucristo. No creen en otra cosa, creen en Jesucristo. Y creen que la obra que Él hizo es una obra perfecta y terminada. Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y nosotros predicamos el Evangelio de la gracia de Dios por amor, precisamente.
Encontramos dificultades muchas veces, pero la gracia de Dios nos hace superar toda dificultad. La unción del Espíritu Santo que está en nosotros pudre todo yugo. Así que, hermanos, esta es la oración que hizo Jesucristo por su iglesia. Oró a favor de sus seguidores de todos los tiempos. Oró por su iglesia. Jesús pidió especialmente que como iglesia seamos uno. Esa unidad está basada en el hecho de que el Padre y el Hijo son uno, y los que creemos en Jesucristo somos acogidos en esa unión, que es una unión indestructible. Hermanos, por otra parte, iglesia, lo único que significa es reunión de gente. Y algunos creen que iglesia es el edificio donde se reúnen. Iglesia somos todos nosotros. Y iglesia de Jesucristo son todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Que quede bien claro, hermanos. La iglesia de Jesucristo no es una organización, es un organismo vivo. Servimos a un Dios vivo, estamos vivos y nuestra única cabeza es Jesucristo el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque si pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la iglesia triunfante, la iglesia que verá a Jesucristo en su segunda venida, esa iglesia hoy te glorifica, Padre. Esa iglesia da testimonio de que la unción de tu Espíritu nos lleva a cumplir la gran comisión. Estamos vivos y vivos para servir. Y servimos predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, Padre, por ese privilegio de poder sembrar tu palabra en corazones y llevarlos a la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Papito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural. Hemos sido llamados para vivir en lo sobrenatural. Tenemos la guianza del Espíritu y tenemos un Dios de paz, que su paz excede todo entendimiento. Aún en la persecución, aún en las críticas, nosotros estamos tranquilos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, por todos mis hermanos que han visto este video, y nos vemos en el siguiente mensaje.